importa. Esta noche vamos a hablar bajo el título de una mejor manera para orar. Una mejor manera para orar. ¿Por qué tiene el título de una mejor manera para orar? Porque vamos a recibir unos tips de parte de Dios, por supuesto, porque lo he sacado de la palabra del Señor, para que nosotros seamos mucho más efectivos cuando oremos. Hay personas que no les gusta la oración porque no ven resultados o no ven la efectividad de la oración. Y a veces nosotros no vemos la efectividad de la oración porque no estamos cumpliendo ciertos requisitos que deberíamos estarlo haciendo. Y cuando no vemos la efectividad de la oración, pues desmayamos en la oración y comenzamos, ¿para qué voy a orar? Esto no funciona, a todo mundo le funciona, menos a mí. Yo mejor no oro más, mejor me quedo quieta, que pase, lo que Dios quiera, que sea como sea, mejor no me meto más en esto. Y hay algunos hermanos que han creído la mentira, es mentira, no lo creas, han creído la mentira que cuando uno más se acerca a Dios y que el diablo lo ataca y nadie quiere ser atacado por el diablo, por supuesto, entonces los hermanos dejan de orar. Eso es mentira, no lo creas. Nosotros, cuando oramos, nos acercamos al Padre. Nosotros no nos estamos acercando a Satanás. Nosotros nos acercamos al Padre de las luces. Y por eso esta noche vamos a estar haciendo una disertación para motivarnos y para animarnos a seguir orando. Una mejor manera para orar, tengo la palabra que voy a leer, está en Proverbios 18, 20, 21, que dice que cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Más adelante dice que en la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Que en la lengua hay poder para la vida y hay poder para la muerte. Cuando nosotros oramos, estamos ejercitando ese poder. Y a veces nosotros no vemos resultado porque depende de lo que cómo nosotros hablamos, así es lo que vamos a recibir, porque hablamos de acuerdo a lo que creemos. Y esta noche vengo para recordar, para que nosotros para refrescarnos un poquito acerca de lo que ya hemos enseñado en otras oportunidades. Y le dije que tiene como título una mejor manera de orar. Y hay veces que nosotros nos encontramos muy desanimados, no queremos orar. Y por cualquier cosa nosotros decimos, no, pero es que esto no funciona. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, otros no se congregan más, otros no quieren que el hermano los llame, que una hermana los llame porque, me van a conectar, que porque no voy, que porque no estoy asistiendo, que porque me está pasando esto. Y yo no quiero meterme en nada de eso. Yo sinceramente no quiero estar orando ni buscando nada de esas cosas de Dios. Déjame decirle que eso es lo que el diablo quiere para apartarte de la voluntad de Dios. Eso es lo que el diablo quiere para destruirte. Eso es lo que el diablo quiere para seguir haciendo más daño cerca de ti y cerca de la familia, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo nos acerquemos a Él. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios premia, que Dios se manifiesta, que Dios se revela a toda aquella persona que le busca. A veces estamos orando por un problema con el esposo, los que son hombres están orando por un problema con la esposa, los que son papás, los que son mamás están orando por una situación con los hijos o una situación difícil que tienen con un familiar, una situación económica, una situación en el trabajo. Y nosotros lo que nos decidimos orar, entonces de repente como que no vemos los resultados, sino que vemos como que todo se pone peor. Y pues no nos gusta eso que está pasando. Y como le dije, pues uno entra en el desánimo y cuando uno está desanimado no quiere perseverar en oración y esperar ver el resultado de lo que Dios está haciendo, sino que, yo mejor me rindo y no sigo con esto. Y yo le quiero decir esta noche, hay algo que conseguí que me gustó mucho y dice que hay muchas cosas que están pasando en el mundo espiritual. Yo quiero que tú y yo recordemos
que nosotros somos seres espirituales, que Dios es un ser espiritual y que hay un mundo espiritual que es muy real, tan real como este mundo físico, como este plano material, el que nosotros lo vemos o nos acercamos a él a través de los 5 sentidos. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo espiritual que no se ven en la superficie, que no podemos ver con los ojos, que no podemos tocar con nuestras manos, que no podemos oír con estos oídos naturales, que no podemos percibirlos con los sentidos naturales, sino que tienen que ser, se perciben con nuestros sentidos espirituales. Y por eso a algunos de nosotros nos cuesta, porque hay algunos de nosotros que tenemos la creencia o el eslogan de que ver para creer. Si no veo, no lo creo. Pero en el mundo de Dios, en el mundo del Espíritu, en el mundo donde del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, no es así, sino que es a la inversa. En el mundo de Dios es creer para ver. En el mundo de los sentidos naturales o en el mundo de la carne es ver para creer. En el mundo de Dios es creer para poder ver. Y por eso, como es al revés, muchas veces nos desanimamos y nos confundimos, y si no vemos, pues no creemos. Así que ánimo, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir orando, porque Dios es real y Dios es verdadero. Entonces, tengo una historia que contarles, que muchos de ustedes la conocen, que está en Marcos capítulo 11. Y es de la higuera o el árbol de higos. Vamos como de la mejor manera que para usted le sea más fácil procesar, ¿verdad? Los que tenemos mucho tiempo en la iglesia la conocemos como la higuera estéril, pero vamos a llamarlo como el árbol de higos. En Marcos 11 tenemos una lección muy clara de cómo recibir respuestas a nuestras oraciones. La Biblia dice que Jesús pasó por un camino andaba por un camino con los discípulos donde había una higuera. Y dice que como la vio llena de hojas, él fue y dijo, bueno, si está llena de hojas, tiene que ser que tiene higos. Y fue a buscar higos para comer y la higuera no tenía higos. Y al ver esto, el Señor Jesús le dijo, nunca nadie más, ningún hombre coma fruto de ti. Y le dijo, ningún hombre coma fruto de ti. Al día siguiente, cuando venían de regreso, él otra vez con los discípulos, vieron que el árbol se había secado de raíz. Sin embargo, conseguí que en Mateo, este evangelio según San Lucas, capítulo 11, en Mateo se nos dice que este árbol se secó inmediatamente que el Señor Jesucristo le habló. Pero los discípulos no pudieron ver los resultados inmediatamente. Tomó tiempo para ver en la superficie lo que había comenzado en las raíces. Porque en Lucas dice que al día siguiente fue cuando los discípulos, cuando venían de regreso, que vieron que la higuera se había secado. Cuando hablamos sobre una situación o una persona y no vemos resultados en las superficies, nosotros tenemos la tendencia como humanos a desanimarnos. Pero esta noche estamos aprendiendo o reforzando lo que ya ustedes conocen, que el milagro está sucediendo en el mundo espiritual. Ese mundo que tú y yo no podemos ver. El milagro, ese milagro por el cual tú estás clamando, que tú estás esperando, ya comenzó o ya sucedió en el mundo espiritual. Y algunas veces toma tiempo para manifestarse en el mundo natural. La Biblia dice que por la fe, en Hebreos 11:3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando estaba haciendo este estudio, se viene ese versículo a mi mente, que en Hebreos 11:3 dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual. Eso que tú estás clamando, eso que tú estás pidiendo, eso por lo cual tú estás creyendo, ya eso está hecho en el mundo espiritual. Pero tú y yo no lo podemos ver con estos sentidos naturales. Por eso tenemos que seguir proclamando o declarando, confesando
hablando, diciendo lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que no son nuestras palabras, es lo que dice Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada vez que tú y yo comenzamos a orar, el milagro, que comenzamos a orar por algo, el milagro está hecho, pero está hecho en el mundo espiritual. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Seguir creyendo y seguir hablando como Dios habla para ver la manifestación de nuestro milagro en el mundo natural. El milagro ya comenzó. Cuando ores por una situación o por una persona, no lo veas en lo natural. No podemos ver en lo natural, sino que si vemos lo que está en lo natural, nos vamos a desanimar. Sino que tenemos que mantenernos como mirando lo invisible, lo que se está llevando a cabo en el mundo invisible, en el mundo espiritual, y agradeciendo a Dios por ese milagro. Si estamos creyendo a Dios por un trabajo, Señor, gracias por ese trabajo. Gracias por ese trabajo, gracias por ese empleo, Señor. Si le estamos creyendo a Dios por provisión, Señor, gracias porque la provisión ya está. La provisión viene del norte, del sur, del este, del oeste. Yo no sé a quién tú vas a usar, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Lo único que sé que yo te estoy creyendo a ti por un milagro de provisión. Yo te estoy creyendo a ti por un milagro de provisión. Si es por un milagro de salud, esperando que nosotros recibamos la sanidad que estamos buscando, creyéndole a Dios, siempre confesando lo que dice Isaías, diciendo que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Fíjense que Isaías dice fuimos, y cuando todavía el Señor Jesucristo no se había manifestado en este plano terrenal, no había muerto, no había resucitado, y el profeta Isaías dice, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Y seguir confesando lo que dice la palabra de Dios para el beneficio nuestro. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Yo no sé, yo no puedo asegurarle eso, pero sí sé que si nos mantenemos creyendo y confesando lo que Dios dice, nosotros vamos a ver el milagro. ¿Por qué le digo esto? Le cuento que tenía mucho tiempo, más de un año, con un dolor que me agarraba toda esta área. Pensé que era una muela y siempre estaba tomándome un calmante para el dolor, y después el dolor se iba, venía, y así tardé como un año. Fui al odontólogo y pensé que era un root canal que me habían hecho, que algún problema había. El doctor dice que no, que todo estaba bien. Parece que es la muela, la muela del juicio que llaman. Y dice, yo te la voy a sacar. Y yo, ok, por favor, hágalo porque yo necesito alivio de eso. Me la sacaron. Ya gracias a Dios se fue el dolor. ¿Qué va? El dolor siguió. Bueno, a lo mejor me duele porque se está sanando. Y así pasó otro tiempo. Después tuve que volver ahí donde un doctor me dice, yo no puedo saber de esto, yo te voy a mandar donde un especialista. Me mandaron un especialista y cuando llegó donde el especialista, la doctora dice, tu root canal está muy bien hecho, el doctor que te sacó esa muela, todo está bien, está muy bien curado. No entiendo por qué tienes ese dolor, y me hacían radiografía y todo eso y yo no entendía. Y me mandó donde un neurólogo. Yo dije, yo no voy a ir donde ningún neurólogo. Yo aquí me voy a poner a clamarle a Dios y a creerle a Dios. Y decidí tomar la santa cena en mi casa con mi esposo, creyendo de que Dios tenía el poder para sacarme a mí de esa situación. Mis hermanas y mis hermanos queridos, ese dolor se me desapareció. Tengo ya como 5 meses libre de todo ese dolor, porque la doctora pensaba que era un nervio que le corre uno de todos por aquí, que no tiene nada que ver con muelas ni con dientes. Y yo dije, no, yo mejor le voy a creer a Dios. Y decidí creerle a Dios, hermanos y hermanas, y el dolor se me fue. Y le cuento ese testimonio para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo.
Así que el milagro comienza en lo espiritual y nosotros seguimos creyendo y seguimos diciendo, por tu llaga yo he sido curada, por tu llaga yo he sido sanada, yo te estoy creyendo que esto ya ha sido hecho y así mismito fue. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar hablar lo negativo. Tenemos que evitar hablar lo negativo, porque si usted es como yo no sé si usted se parece a mí en eso, pero yo le voy a hablar de mí. Cuando no entendía mucho esto, yo comienzo a orar, ay Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú haces esto aquí, y cito la palabra. Pero después que ya no estoy orando, comienzo a hablar. ¿Cómo sigues, Beatriz? Ay, todavía tengo esto. Fíjate que ahora me duele más y ya yo no sé qué hacer y me he tomado una pastilla y esto está terrible y ya yo no puedo. O sea, lo que hago en la oración, después lo desbarato cuando estoy hablando con alguna persona y después vuelvo y oro, Señor, yo te creo por mi milagro, te creo por mi salud. Y después, hola, ¿cómo está? Ay, tú sabes que aquí, que me siento así, que me siento asado. Y yo, pero Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, que el hombre que es de doble ánimo, que es inconstante en sus caminos, es como, dice, no recibirá nada del Señor, porque un día confesamos fe y al ratiquito ya estamos hablando que el dolor está, o si estamos orando por una persona, sí, yo creo que el Señor lo puede salvar, que el Señor lo puede cambiar, lo puede transformar, pero después cuando vemos con estos ojos naturales lo que están haciendo, nos desanimamos y comenzamos a hablar otra vez. O también puede pasar que cuando vamos a la oración, comenzamos a hablar, oh Señor, mire este dolor que no se me quita, está terrible. Y de repente comenzamos a oír voces, eso es cáncer. Así comenzó no sé quién. Ten cuidado, que eso puede ser tal cosa. Así comenzó tu papá. Así tu mamá o tu prima, tu prima o tu tía, tu tío, algo. Esa voz siempre viene y nos recuerda algo muy negativo y caemos en esa trampa y comenzamos a imaginarnos que la enfermedad sigue, que vamos donde el doctor y que el doctor nos dice, sí, efectivamente es una enfermedad incurable. En vez de creer lo que dice Dios, y yo entiendo, a mí me pasa eso también y tengo que mantenerme firme y decir, no, esto no es lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que yo fui curada y que yo fui sanada. Y Dios dice que para el que cree todo es posible. Y estoy creyendo para un milagro para mi esposo, y estoy creyendo un milagro por mis hijos, y estoy creyendo un milagro para la iglesia donde me congrego, un milagro para mi nación, o estoy creyendo por lo que estoy esperando. Estoy creyéndole a Dios, estoy creyendo al que hace los milagros, estoy creyendo al que murió y resucitó, al que está sentado a la diestra de Dios Padre. Estoy creyendo lo que dice la palabra, estoy creyendo. Claro, a veces oigo una voz que me dice, tú sí eres hipócrita, tú no estás creyendo nada, tú sabes que tú no crees. Tú le estás mintiendo a los hermanos, tú le estás mintiendo a esa persona, tú sabes que tú no crees. Y tengo que sacar esa voz de mi mente y de mi corazón inmediatamente. Y si puedo, alzo la voz y digo, claro que creo. Yo le estoy creyendo a Dios. Yo le estoy creyendo a Dios por ese milagro y yo estoy esperando ese milagro. Claro que sí creo, claro. Y se comienza una batalla en mi mente y en mi corazón. No digas que crees. Tú no estás creyendo nada. Tus hijos no cambian, no lo ves lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a decir eso? Mira, te enteraste de esto. Ay, si te enteraras de lo otro que hacen. Y mira lo que está haciendo tu esposo. Y si es de tu jefe, mira lo que tu jefe dijo. Y comienzan a venir esas voces que vienen a destruir la fe que nosotros estamos teniendo en el Señor Jesús para recibir ese milagro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, además de creer, es evitar hablar lo negativo de las personas por las cuales estamos orando, evitar hablar lo negativo de si estamos orando para que en la iglesia ocurran milagros de parte de Dios, evitar hablar lo negativo de nuestra iglesia donde nos congregamos, evitar hablar lo negativo del trabajo donde asistimos, evitar hablar lo negativo de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra casa, porque
Recuerdo que comenzamos en Proverbios 18, 20, 21, que dice que vida y muerte están en poder de la lengua. Lo vemos cuando el Señor Jesús le dijo a la higuera estéril, nunca nadie más coma fruto de ti. El Señor Jesús lo habló, nunca nadie coma fruto de ti. Y dicen que la higuera se secó cuando Él habló. Y eso mismo, cuando nosotros hablamos, nosotros recibimos. Si hablamos negativo, recibimos lo negativo. Si hablamos lo positivo, recibimos lo positivo. Si hablamos conforme a la palabra de Dios, recibimos lo que dice la palabra de Dios. Si somos que un día creemos y otro día no, pues también recibimos. Porque la Biblia dice que el que ora de esa manera no recibirá nada del Señor. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no recibo? ¿Pero por qué no recibo? No recibo nada. Bueno, no recibes nada sencillamente porque la fe se mueve por leyes espirituales y la Biblia dice que el que es inconstante, que el que es de doble ánimo, pues no recibe nada. Y si alguna vez te has estado preguntando por qué no recibo nada, revisa cómo estás hablando, revisa cómo estás orando. Si cuando vas a orar vas a presentar solamente quejas o vas a decir lo que dice Dios. O de repente haces como también hacía yo, que iba, oraba. Una vez primero yo estaba presentando quejas y quejas y quejas. Cuando Dios me habló a mí y me dice, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Bueno, te estoy diciendo la realidad, te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo lo que ocurre. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Y el Señor me habló, ¿sabe? A mí me gusta decir en la voz, porque hay personas que cuando digo que el Señor me habló, ellos piensan que yo no estoy bien de la cabeza. Y entonces yo digo la voz. Digo, ¿tú sabes que yo oigo una voz que me habla y me dice cosas muy interesantes? Ay, una voz, eso está muy bonito. Pero cuando le digo, tú sabes que Dios me habló, ay, pero ¿qué te crees? ¿Y qué te crees tú? ¿Que tú eres tan especial que Dios te habla? Oh, tú oyes la voz de Dios, eso está raro. Pues sí, yo también, yo digo, bueno, yo también antes pensaba lo mismo, que la gente era rara cuando decía eso. Ahora yo también entré al grupo de los raros. Y pues la voz me corrigió y me dijo que cuando yo fuera a orar, que yo no hablara lo negativo de esa persona. Tenía un hermano que era alcohólico, ¿sabe? Y cuando yo iba a orar por él, porque yo veía su sufrimiento, Señor, mira a mi hermano alcohólico. Señor, mira a mi hermano que se va a beber los viernes, sábado y domingo. Ay, ahora se va los jueves. Ay, Señor. Y está gastando todo su dinero ahí. Y cuando yo oí que esa voz me dijo, cambia esa oración. Comienza a creer lo que tú quieres ver. Habla eso. Ah, caramba, ¿y cómo se hace esto? Pues entonces yo digo, ¿pero eso no será como hipócrita? No, eso es hablar por fe. Y comencé a hablar por fe y comencé a decir, mi hermano es libre del alcoholismo, libre porque mi Señor Jesucristo murió por él. Mi Señor Jesucristo murió y resucitó por mi hermano. Mi hermano es libre de esa adicción. Mi hermano es libre y yo lo creo. Mi hermano es libre, mi hermano es libre. Y hablaba y mi mamá decía, ay, tú sí eres tonta, estás creyendo eso. Cuando él habla contigo por teléfono, ay, es un pajarito lindo, pero después que tú te vas, él se va a beber, después que tú te vas, él se va a beber. Y cada vez que hablaba con mi mamá me decía eso. Y un día le dije, madre, yo le estoy creyendo a Dios por mi hermano y Dios no falla. No importa lo que él haga. No importa si cuando habla conmigo es buena gente y después que deja de hablar conmigo hace lo que se va a beber, no me importa. Yo le estoy creyendo a Dios por mi hermano. Y sabe algo, queridos hermanos y hermanas y amigos y amigas. Mi hermano hace 13 años es libre del alcoholismo. Y cuando yo hablo con él me dice, Beatriz, no me provoca beber. No sé qué pasó, pero no me provoca beber. No siento deseo de ir a beber. ¿Y sabe qué? Gloria y honra sea dada al Señor Jesucristo. Así que si tú tienes un hijo, un esposo, un hermano, un familiar que tiene una adicción, comienza a declarar palabra de Dios. Comienza a declarar palabra de Dios. Yo oraba y yo decía, mi hermano aborrece el beber alcohol. Mi hermano aborrece. Cuando mi hermano piensa en el alcohol y mi hermano bebe, mi hermano lo vomita. Lo vomita. Claro que lo vomita. No lo quiere beber.
Mi hermano no acepta el poder beber. Mi hermano no le gusta eso. Mi hermano no le gusta porque mi hermano es libre, porque Dios ha hecho libre a mi hermano, porque Dios hizo libre a mi hermano y lo declaraba y lo confesaba y lo decía, liberación para mi hermano, liberación, más de 13 años, mi hermano libre, completamente libre del alcoholismo y me dice, yo no quiero eso, a mí no me gusta eso, Beatriz, yo aborrecí eso. Y cuando mi hermano dice esa palabra, que me dice, mira, Beatriz, yo aborrecí eso, yo digo, aleluya, gloria a Dios, porque esa era la misma palabra que yo declaraba, mi hermano lo aborrece, mi hermano lo aborrece. Si tienes un hermano, un hijo, un hermano que está consumiendo alcohol o que está consumiendo marihuana o la droga que sea, tú comienza a declarar la liberación y la libertad para tu familiar y él lo aborrece, lo aborrece, lo aborrece. Cuando se mete eso a su cuerpo, se siente mal, lo aborrece, lo aborrece, lo aborrece, lo aborrece porque lo aborrece y tú vas a tener otra historia. Y si tú lo ves que se está echando su palito, su cosita, tú dices, este es el último que tú haces. Este es el último que tú haces porque te declaro libre en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo, porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Señor Jesús. Y recuerde lo que oramos al comienzo, que Efesios dice que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros los que creemos. En nosotros los que creemos. Y es en el nombre de Jesús. Y es en ese poder que nosotros vamos a orar y declarar libertad y liberación, sanidad y restauración para nuestra familia. Entonces evitamos hablar lo negativo si queremos ver un cambio positivo. Entonces también, ahora si lo que quieres es algo que se seque, pues ordena que se seque así como lo hizo Jesucristo. Cuando yo he oído gente que dice, cuando las personas tienen cáncer, yo veo que la gente dice, yo oro que esas células cancerígenas se secan en el nombre de Jesús. Se secan en el nombre de Jesús. Se secan en el nombre de Jesús. Y tú sabes qué, bueno, desde ese punto de vista, comenzamos a orar para que se sequen y dejen de multiplicarse en el cuerpo de alguien. Que el deseo que cualquier familiar de nosotros tiene de beber alcohol se seque en el nombre de Jesús. El deseo que cualquier familiar de nosotros tiene de consumir cualquier droga se seca en el nombre de Jesús y vamos a ver resultados extraordinarios. Cuida lo que hablas. Recordemos que muerte y vida están en poder de la lengua, así lo dice Proverbio, y el que la ama comerá de sus frutos. A veces se ora por la sanidad de una persona, pero esta persona cuando habla de sí misma, lo que habla es pura queja. Ya le dije un poquito de eso. O todo lo que habla es relativo a la enfermedad, o se pone a investigar en YouTube, en el internet, todo lo relativo a esa enfermedad. Y mientras más se llene de conocimiento acerca de esa enfermedad, se le hace más difícil ver el milagro de su sanidad. Porque más se piensa, efectivamente, más se piensa en ella, y hay una máxima que dice que todo aquello que nosotros pensamos constantemente se engrandece. Todo aquello en lo cual nosotros pensamos se engrandece, y por eso que no en vano la Biblia dice que meditemos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que eso se engrandezca dentro de nosotros. Cuando Dios le habló a Josué, que le dijo, mira que te mando y seas valiente, y dice que no sea parte de ti esta palabra de la ley, que no sea parte de tu boca ni de tu corazón, es porque Dios sabe que todo aquello en lo que uno medita, todo aquello en lo que uno habla, se engrandece. Y por eso es que nos dice que el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita. Piensa de día y de noche. Hay una máxima, es una ley, un principio espiritual que dice que todo aquello en lo que tú y yo pensamos y hablamos se engrandece delante de nosotros. Por eso es que a veces los problemas se engrandecen delante de nosotros, porque solo hablamos de ese problema, y cuando oramos hablamos del problema, y cuando nos vamos a acostar, tenemos un momento de quietud, pensamos en el problema, y por eso se engrandece
dentro de nosotros. Si meditamos la palabra de Dios, pues se engrandece la sanidad y se engrandece los milagros que Dios tiene para con nosotros. Otra cosa que escribí aquí, que hablemos vida sobre nuestro cuerpo, si es una enfermedad, que hablemos cosas agradables y saludables sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, dejar de creer que el mundo te odia, dejar de creer que el mundo nos odia y que todo nos sale mal. Si nosotros dejamos de creer y hablar de esa manera, nosotros también vamos a ver resultados extraordinarios en nuestras vidas. Comencemos a bendecir nuestro cuerpo, a bendecir nuestra alma, nuestro espíritu, a hablar bien de nuestras vidas, comenzar a creer que la gente nos ama, comenzar a amarnos nosotros mismos y a rodearnos de gente que hablen bien para que nos ayuden a crecer en esa área de nuestra vida. Cuida lo que hablas, porque la fe obra mediante palabras. Y siempre ustedes me oyen decir esto, siempre, siempre. Habla bien de tus hijos. No importa lo que tú veas, habla bien de ellos, habla bien de tu familia, habla bien de tu esposo. Yo sé, hay momentos en que ocurren cosas muy difíciles y para ello nosotros necesitamos a alguien que nos ayude y que nosotros vamos y hablamos con esa persona y esa persona nos entiende, pero todo llega hasta ahí y esa persona nos ayuda para que nosotros podamos hablar o mirar desde otro punto de vista, de un punto de vista muy diferente de lo que está ocurriendo y comenzar a creer que Dios transforma la persona y que Dios transforma esa situación o que Dios también transforma la manera como nosotros estamos viendo. Y siempre también habla bien de tu trabajo, de tus colegas, de tu jefe. Y vuelvo, yo sé que hay situaciones muy difíciles, pero mientras nos mantengamos hablando mal, cosecharemos mal y eso se engrandecerá delante de nosotros. Igualmente esta ley trabaja a la inversa. Si pienso bien, hablo bien, pues cosecho bien. Josué habló y las luminarias que Dios había creado quedaron quietas. No sé si usted se sabe la historia cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Dios hizo el milagro y el pueblo venció. Eso porque Josué habló. Elías el profeta habló y los cielos se cerraron por 3 años y medio. De nuevo habló y los cielos se abrieron. El mismo Señor Jesús enseñando a sus discípulos le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. O le dirás al árbol, arráncate y plántate en el mar y te obedecerá. Las palabras que tú y yo hablamos son muy importantes porque la fe obra mediante palabras. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Dónde está eso? En el Salmo 33, 6, 9. Dios es espíritu y él se mueve en el mundo espiritual. Hay veces que toma tiempo para ver lo que Dios ya ha hecho en lo espiritual, para verse en el mundo físico. Pero como ya sabemos esto, que se va a tomar un tiempo, pues nosotros vamos a seguir creyendo que Dios está haciendo el milagro y vamos a seguir confesando lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6, 63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que vamos a hablar lo que Dios dice en su palabra. Esas palabras son espíritu y así se mueven en el mundo espiritual. Pregunto, para concluir, ¿qué quieres tú construir en el mundo espiritual para ti, para los tuyos, para tu comunidad, para tu iglesia, para tu país? ¿Qué tú quieres construir? Recordemos que cada vez que hablamos, nosotros estamos construyendo, porque las palabras que nosotros hablamos mueven al mundo espiritual. Lo pueden mover a favor o lo pueden mover en contra. La decisión es nuestra, pero en cuanto de Dios es, Dios siempre contesta nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Dios siempre está listo para bendecirnos. Es más, la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que lo que tenemos que hacer, cambiar nuestra manera de hablar y comenzar a ver lo que Dios ya ha hecho en el mundo espiritual. Dios les siga bendiciendo.